Muy buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Relajamos vestimenta, relajamos el pulso del programa y lo hacemos porque ya sabéis que tanto en Wall Street como en la City de Londres, los viernes hay ese casual day, ese día del dress code down, ese día no tie day, lo que queráis, pero en definitiva vamos mucho más relajados y, cómo no, nosotros somos el cierre de Wall Street, así es que tiramos del freno de mano, relajamos vestimenta y este cierre de Wall Street promete ser muy interesante. Vamos a ver un montón de cosas. ¿Que quién soy? Pues soy Javier Echeverry, soy trader, analista de mercados, inversor profesional y llevo un cerro de años en los mercados. Quédate con nosotros que vamos a repasar toda la semana y seguro que te va a encantar. Vamos con la cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues ya estamos de vuelta y es que, como os digo, hoy nos relajamos, tiramos del freno de mano y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a repasar lo que ha pasado durante la semana y vamos a arrancar con un análisis del G7, ese G7 que ha estado 2 días celebrándose. Después tendremos nuestra tertulia sobre macro, geopolítica, oportunidades para la semana que viene, que no os lo perdáis porque de verdad va a ser muy interesante y seguiremos con nuestro editorial, que vamos a ver qué es lo que pasa en la bolsa argentina, el análisis de Banco Francés y el Merval. Pero antes, como siempre, vamos a ver cuánto tiempo queda. Muy tranquilamente, 1 hora 57 de charla entre amigos, de relajo completo y de ver un poco qué es lo que está pasando. Vamos a ver en esta hora 57 en qué punto nos encontramos. Y es que tenemos que hacer algo muy interesante, que es ver en qué precio están los mercados, y para eso vamos a pinchar los gráficos inmediatamente y os voy a mostrar dónde está. Como siempre, arrancamos por el Dow Jones, pinchamos ese gráfico, ahí está, y vemos el movimiento de los gráficos de esta sesión, viernes, ya lo sabéis, tranquilos, yo tiendo a acelerarme, ¿por qué? Porque siempre vamos como locos, pero los viernes es para relajarse. ¿Cuánto está cotizando ahora mismo? Pues fijaos, el Dow Jones está ahora mismo con una pérdida del 0,81%, es decir, la resaca de estos 2 días no le ha venido bien del todo. Fijaos este comportamiento, como veis, hemos tenido esta corrección durante la semana. Ayer parecía que iba a conseguir aguantar el tirón y sin embargo esta jornada también está recortando un poco ese impulso de sujeción que había hecho ayer y se aproxima a la zona de soporte. Vamos a ver qué es lo que ha hecho el SP500, en qué punto está exactamente. Y es que el SP500 lo tenemos con un crecimiento del 1,40, muy cerquita de esos 5.450, en 5.420 se ha acercado a esos máximos históricos. Y es que al SP500 sí que le ha sentado bien toda esta semana y sí que se ha comportado. Fijaos, tenemos estas 2 jornadas de leve corrección, pero en esas 2 jornadas de leve corrección ha testeado. Esto es lo que se llama un testeo. Fijaos, toca en la línea, perfora pero vuelve a su sitio y después de perforar y volver a su sitio hace un apoyo en una figura de throwback y sale rebotado al alza. Eso es exactamente lo que decimos que es un testeo. Dicho lo cual, vamos a ver cómo está el Nasdaq, nuestro tecnológico más dicharachero. Ahí lo tenéis, intratable, intratable. 19.673 es su máximo, sigue, estos son velas diarias. Y fijaos, a ver si podéis subir un poco el tiro de cámara, ahí está, fijaos cómo titila el mercado a pesar de ser velas diarias. Si os lo cambio a velas de 5 minutos, ni siquiera diarias, son velas semanales, esto es que hay mucho rock and roll. Vamos a ponerlo en directo, así en velas de 5 minutos, y fijaos cómo las velas de 5 minutos se están comportando. Mirad, ¿veis este movimiento tan profuso de 5 minutos, donde durante la vela ha caído hasta este punto? Lo que estamos viendo es que hay mucha
mucha negociación en el mercado, hay mucha fuerza compradora, mucha fuerza vendedora, y esto es lo que hace que las velas tengan estas mechas, estas sombras tan ampliadas, tan largas, ¿vale? Dicho lo cual, y vamos a estar pendiente, como siempre hacemos en el cierre de Wall Street, de cómo van los mercados, pero nos vamos a ir ahora a la parte editorial. Hemos dicho que íbamos a hablar justamente de Argentina, si os acordáis, comentábamos que era interesante ver Argentina, y vamos a pinchar esta bolsa argentina, Banco Francés y Merval. ¿Por qué he titulado así este editorial? Pues fijaos, aquí, en este punto concreto, fue elegido Javier Milei como presidente de Argentina. Y si os fijáis, os voy a poner un gráfico aquí del Merval, por ejemplo, para que veáis el comportamiento en general del Merval y vais a ver cómo se ve claramente. Mirad, os lo voy a poner así, aquí con velitas, y os lo voy a poner así. Fijaos, en esta zona concreta, en esta vela concreta de indecisión, estas fueron las elecciones. Esto fue lo que pasó cuando se eligió a Milei. Tan solo en el día en el que se eligió a Milei, vamos a medirlo junto a vosotros, hubo una variación de mercado dentro de un índice de un 25%, un 25,51% en una misma sesión, para terminar en un doji, para acabar dentro de esa indecisión tan absoluta en la que no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Bien, dicho lo cual, y teniendo ese gráfico en la cabeza, vemos un poco la evolución tanto del Merval como del Banco Francés. Y es que, como digo, hoy uno de sus titanes, uno de los titanes que conforman el Merval, es el Banco Francés. Ayer nos enteramos de las nuevas leyes de base que aplicará Argentina, y he creído que este era un momento brillante para llamar vuestra atención en este sentido. Fijaos, exploraremos cómo las nuevas políticas libertarias de Milei y de privatización están desatando una tormenta de oportunidades en bolsa. Vamos a ver un poco qué es ese BBVA Banco Francés versus BBVA España. Es lo mismo, es el mismo tipo de banco. Pues fijaos, el BBVA Banco Francés, aunque comparte el prestigioso nombre BBVA, es una joya única en el contexto argentino. A diferencia del BBVA España, que opera a nivel global, el BBVA Banco Francés está profundamente arraigado en el dinamismo y las peculiaridades del mercado argentino. Esto lo convierte en un actor crucial para entender el impacto local de las políticas económicas que se están viviendo en Argentina y que, por tanto, hay que tenerlas muy en cuenta. Vamos a ver un poco el desglose del gráfico que hemos visto anteriormente. Fijaos, observamos que en el gráfico se muestra la evolución del S&P Merval, que es el índice principal de Argentina, y el banco francés BBAR durante el último año. Aquí están los aspectos más importantes. La exposición del S&P Merval nos dice que la exposición desde Milei, la variación desde Milei como presidente, ha despegado sin duda como un cohete. Vemos la media móvil de 200 periodos, que es la línea azul, os lo marco aquí, justamente esta línea azul que podéis ver aquí en pantalla, que parece como si fuera un soporte, no, es una línea de 200 periodos, y esa línea de 200 periodos nos está diciendo que es una línea de largo plazo, ¿vale? Entonces, esa línea de 200 periodos nos dice que la historia del Merval desde la elección de Milei está muy por encima de lo que se esperaba. ¿Qué sucede con el banco francés? Pues fijaos, ha dejado tan atrás al Merval que ha obtenido un 341,53% en comparación con el 188,28% del Merval. Esto es una señal, evidentemente, de la clara confianza que tiene el sector bancario argentino. Y es que, fijaos, os remito de nuevo al gráfico, que es súper claro, ¿vale? Este gráfico que muestra un crecimiento brutal, si me paso a que veáis única y exclusivamente el Merval y os lo pongo de esta manera, pensad que el banco francés está desde aquí por arriba de este gráfico, ¿vale? Está por arriba de este gráfico. En la otra imagen lo veis más apaisado y aquí lo veis un poco más global, desde más atrás, desde más tiempo atrás. Lo que conseguimos con esto es daros una perspectiva para que entendáis cómo ha crecido el Merval en esta situación.
Como veis, justamente, veis esa parte un poquito más apaisada, pero imaginad que lo tenéis más largo, ¿vale? Porque el formato al final es lo que nos obliga a hacer para que podáis entenderlo. Como decía, 341,53 frente a 188,28. Es un crecimiento absolutamente salvaje, tanto del Merval como del BBVA Banco Francés. Pero desde luego es una señal de que estas políticas de Milei, libertarias, de privatización, lo que están haciendo es dar confianza a los inversores y sobre todo traer capital extranjero, que es algo que Argentina necesitaba muchísimo y no lo estaba consiguiendo. Si hablamos de indicadores técnicos, veremos que el RSI sigue marcando ese 60,45, lo que nos dice que hay un fuerte interés comprador, pero aún hay espacio para más. Ojo al MACD, porque en el MACD podemos observar justamente esta divergencia en el Merval. ¿Veis esta línea de aquí? Junto con esta línea de aquí. Esta línea y esta línea lo que nos marcan es que hay una divergencia de MACD. ¿Qué hacemos cuando encontramos una divergencia en MACD? Le hacemos caso al MACD. Nos fijamos y prestamos atención a que este MACD nos podría estar diciendo que a corto plazo, hasta que no cruce de nuevo este MACD por encima del signal, por encima de esa línea de señal, podríamos ver un impulso bajista. Esto no quiere decir que cambie la tendencia, quiere decir que a corto plazo podríamos ver un impulso, ¿vale? Teniendo eso en cuenta y metiéndonos en la cabeza que podría pasar y que tenemos que estar pendientes, tenemos que pensar un poco qué impacto están teniendo las políticas, como decía, de Milei, esas políticas libertarias. Pues evidentemente la privatización de parte de este nuevo gobierno argentino está ayudando muy mucho a que el mercado se mueva. Medidas, en definitiva, diseñadas para reducir la intervención estatal y estimular la intervención privada, la inversión privada, en definitiva, están siendo recibidas con entusiasmo y, desde luego, por los inversores tanto locales como internacionales. La exposición en los precios de las acciones es una clara señal de esta renovada confianza en el futuro económico del país. ¿Y qué podemos hacer en este sentido si hablamos de Argentina y de la economía argentina? Recordemos, todos estos activos de los que estamos hablando, tanto el Merval como el BBVA Banco Francés, están en peso argentino. ¿Y cuál es una de las mayores lacras de Argentina? La inflación. ¿Cómo hacemos cuando invertimos en un activo que está en una divisa con una inflación brutal? Tenemos que protegernos contra esa inflación. Para eso puede haber estrategias de cobertura. Pensemos, por ejemplo, ¿cómo hacemos para cubrirnos? Podemos utilizar futuros, opciones, cualquier otro derivado para cubrir nuestra cartera en dólar, de tal manera que ese peso argentino no arruine la rentabilidad que vayamos a obtener en el mercado. Diversificar, por supuesto, siempre es una opción, diversificar tu cartera con activos en monedas fuertes, como decía, o en exposición internacional, siempre muy interesante. Y para terminar, bueno, pues el mercado argentino está en plena ebullición, es algo que sabemos que está bullendo. Ahora, con esta nueva ley base que comentaba ayer Giuseppe Liberati, justo en plató, y nos explicaba toda esa amalgama de circunstancias que va a tener esa ley argentina, nos va a permitir ver un despegue de la economía en Argentina, sin duda, durante un año al menos. Un año sabemos que esa ley va a estar activa. Después habrá otro tipo de elecciones, y tendremos que ver. Así nos lo contaban ayer aquí, en Negocios Televisión, en el cierre de Wall Street. Ahora bien, dicho esto y apuntándoos en vuestro cuaderno de trading, vigilar sobre todo esa banca argentina que está llena de fuerza, que está atrayendo al inversor y que está moviendo las cosas como las tiene que mover. Nosotros nos vamos a publicidad 2 minutitos y vamos con la primera entrevista presencial aquí en plató, que os va a encantar porque vamos a hacer un análisis muy interesante de lo que ha pasado en el G7. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas.
Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía. Todo lo que nos dicen, pero no nos están diciendo. Y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues estamos ya sentaditos para esta entrevista entre amigos. Como siempre os digo, los viernes son justo para reflexionar y esta semana hemos tenido eventos muy importantes. Uno de ellos, indudablemente, ha sido el G7 y para eso necesitamos un experto que nos ayude a darle un poco una vuelta a qué es exactamente esto del G7, cómo funciona, qué es lo que ha pasado y por ello vamos a recibir a Gustavo Díaz Matei. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, Gustavo es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la UCM y por tanto es la persona adecuada para explicarnos un poco qué es lo que ha pasado. ¿Qué es el G7? Empezando por ahí, por aquello de si hay algún despistado que sepa exactamente de las manos de un entendido qué es el G7, esa reunión que se hace tan frecuentemente. Pues Javier, el G7 es un foro informal de cooperación entre las 7 principales economías del mundo. Hasta 2014 era el G8, estaba incluido Rusia, pero después de la agresión a Ucrania, a la península de Crimea, Rusia salió de este foro informal y ahora simplemente son las 7 principales economías, que cuenta con distintos invitados. Este año, por ejemplo, viene el Papa, viene el presidente de la Unión Africana, el director de la OCDE y otros tipos de mandatarios que pueden estar interesados o que el foro informal considera que están interesados en las situaciones que tratan, las principales cuestiones de la actualidad mundial. Que hablan de economía y geopolítica, entiendo, ¿no? Y de seguridad también. Y de seguridad, fenomenal. Bueno, esta reunión del G7 tenía un especial interés justamente por esa aprobación de los 50.000 millones de dólares, preaprobación de 50.000 millones de dólares o 46.000
millones de euros que, bueno, pues que Zelensky y Biden han cerrado de manera provisional. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Es muy interesante porque lo primero que tenemos que apuntar es que las guerras son muy caras. Mantener el esfuerzo de guerra en todos los conflictos, en este también, es algo muy caro. Ya en febrero de este año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso conseguir o lanzar un préstamo, intentar conseguir un préstamo en los mercados internacionales con los activos congelados de distintos mandatarios y oligarcas rusos. Estos fondos, más o menos los fondos congelados, ascendían a unos 330.000 millones de dólares. La idea es que con los intereses de esos fondos congelados, que son unos 3.000 millones, se pueda devolver un préstamo, ese préstamo de los 50.000 millones, de los cuales Estados Unidos pondría más o menos la mitad, teniendo en cuenta que el Congreso de los Estados Unidos ha liberado una partida de unos 61.800 millones de dólares previamente a partir de eso. Sí, pero eso fue hace como 3 o 4 meses, ¿no? Sí, sí, esto fue hace 4 meses y ahora el G7 ha conseguido un acuerdo que ya ha sido publicado para pedir ese crédito y con los intereses de los activos congelados rusos poder devolverlo. Nos lo comentaban ayer también justamente en Plató, y es que este dinero no sale del bolsillo de la Unión Europea ni sale del bolsillo directamente de Estados Unidos, sino, como nos cuenta Gustavo, exactamente son los intereses devengados de las inversiones que se han hecho, entre otras casas, en Euroclear, que justamente ayer nos decían, de ese capital congelado, esas cuentas congeladas a Rusia en distintos países, sobre todo dentro de la Unión Europea, porque en Estados Unidos nos decían ayer que había un máximo de 5.000 millones, una cosa así, de capital ruso congelado, ¿no? Sí, la Unión Europea ha sido tradicionalmente muy dependiente de la energía y de otras materias que importaba de Rusia. Con el inicio de la guerra en febrero de 2022, la Unión Europea lanzó una propuesta para romper esas relaciones comerciales con Rusia e intentar quitar esa energía, pero claro, el dinero y los activos que tenían los distintos oligarcas rusos y otros ciudadanos de la Federación Rusa, pues efectivamente eran mucho más importantes en la Unión Europea por las relaciones comerciales que en Estados Unidos. Nos decían ayer, justamente durante la conferencia de Biden y Zelensky, nos decían que había un apoyo total a Kiev, que este apoyo era precedente de los próximos 10 años de apoyo y que significaba una medida a largo plazo. Pero claro, a mí se me activa la misma duda de uno de los periodistas de ayer de la conferencia. Estamos en año de elecciones, Gustavo. Y en este año de elecciones, ¿qué pasa si de repente el presidente Biden ya deja de ser presidente en noviembre y entra a ser presidente Trump? ¿Qué pasa con este acuerdo de 10 años? ¿Tiene obligación de respetarlo Trump o, por el contrario, no tiene nada que ver? Fundamental esa pregunta. El Congreso de los Estados Unidos ya liberó esos 61.800 millones. Esto se acuerda ahora en el G7. Era una idea que viene forjándose y que se viene negociando con la propuesta desde febrero. Y la idea es justamente esa. La idea es el compromiso económico, mantenerlo independientemente de lo que ocurra en las elecciones, en caso de que salga elegido Trump, y que el apoyo del socio transatlántico de Estados Unidos a la causa ucraniana no sea tan firme y, por lo tanto, este dinero sea comprometido de antemano. En esa misma línea, la Unión Europea, ya la Comisión Europea comprometió otros 50.000 millones de euros y el Consejo, a través de otro fondo, otros 5.000. Esto independientemente de las aportaciones militares bilaterales que los distintos socios han aportado a esta causa, que, como decimos, es que las cifras son desorbitadas. Son astronómicas. Son astronómicas. Incluso supimos que el presidente Sánchez en España determinó enviar esos 10.000 millones, que para un país como España, con una renta per cápita bastante ajustada dentro de lo que significa Europa, es un capital importantísimo. Eso sí, esos 10.000 millones que se van a enviar a Ucrania están sujetos a que sean empresas españolas de armamento en los que se gasten esos 10.000 millones. Quizá es una jugada que ha tenido Sánchez para intentar emular lo que hace Estados Unidos con esa ayuda. Es decir, han aprendido del tío Sam
y han dicho, bueno, si esta gente es capaz de mover todo este capital europeo para nutrir a sus empresas en Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea, compuesta con 27 países miembros, tiene también 27 industrias de defensa nacionales que tienen que ir nutriéndose de distintos proyectos y ir funcionando a pesar de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y por lo tanto, este compromiso, este acuerdo de seguridad bilateral que se firma en mayo de este mismo año, hace apenas unas semanas, compromete un apoyo de España a Ucrania, pero también da cierto oxígeno económico en contratos y en negocios de empresas de fabricación armamentística y de defensa, empresas españolas con respecto a la situación de Ucrania. Y esto también para nosotros es importante porque no se lo llevan otras empresas que por otro lado también están apoyando la causa ucraniana. Sí, indudablemente toda Europa apoya la causa ucraniana. Stoltenberg siempre ha sido muy estricto con esa idea de que no cejaremos de apoyar, y así se ha sumado Meloni también. Y os leo unas declaraciones que hacía justamente hoy. Decía que han transcurrido 841 días desde el inicio de la guerra, de la agresión de Rusia contra Ucrania. En estos términos se despachaba Meloni. Durante este largo periodo, la heroica resistencia de los ucranianos ha impedido a Putin llevar a cabo su plan, y la unidad de propósito de Occidente ha garantizado que la nación agredida reciba la ayuda que necesita para defender su libertad. Desde luego, muy dura, muy tajante Meloni. Y bueno, ¿qué te parece, Gustavo? ¿Qué opinas de esa postura? Bueno, yo creo que es algo a tener en cuenta. Sobre todo el análisis tiene que ir centrado en que ya ha pasado bastante tiempo de guerra, las bajas humanas en ambos bandos han sido enormes, desorbitadas, no sabemos muy bien las bajas rusas, pero son muy considerables, las bajas ucranianas también son considerables, y también el esfuerzo económico que se está haciendo detrás de todo esto es un esfuerzo económico ingente. El director de la CIA a principios de este año publicaba en Foreign Affairs que 2/3 de todo el material de carros de combate ruso puede estar eliminado, y por lo tanto el esfuerzo de guerra, el esfuerzo económico de guerra de Rusia es un esfuerzo muy grande. En este sentido, tanto la Unión Europea como la OTAN están apoyando económicamente, y además de ese apoyo económico que venimos comentando, es necesario que los socios estén comprometidos, es necesario esta unidad política que saldrá publicada en la declaración del sábado, en la declaración del G7, esta unidad política, este compromiso político de las grandes economías a la causa ucraniana, teniendo en cuenta que ya en abril una de las declaraciones del G7, de la reunión de los ministros del G7, afirmaba que las grandes economías occidentales estaban comprometidas con la integridad territorial de Ucrania. A pesar de todo lo que pueda decir Putin o que pueda decir Rusia, las economías occidentales están comprometidos con la integridad territorial, pero también con el no reconocimiento de esas votaciones o esas elecciones que puedan ser consideradas del todo ilegal por parte de los países occidentales. Pues Gustavo, te voy a hacer una pregunta que es difícil, y yo sé que es complicado responder a esta pregunta, así que si no estás al día, no te preocupes, porque yo creo que nadie lo está. Estamos diciendo justamente que esta decisión es provisional, que todavía no es una decisión en firme, y no sé si estás al día de qué es lo necesario para que esta decisión sea firme. ¿Cómo puede cualificar Ucrania para que la decisión sea en firme, o no tiene nada que ver con Ucrania y es una simple decisión? ¿Qué decisión? La de los 50.000 millones. Bueno, hay que tener en cuenta que el compromiso de los 50.000 millones es pedir un préstamo en el mercado internacional. Es decir, estos 50.000 millones son la necesidad de pedir un préstamo. Entonces, lo que compromete la decisión es pagar la devolución de ese préstamo que se pide al mercado internacional con los 3.000 millones de los fondos, de los 330.000 millones de los fondos de los activos rusos congelados. Es decir, lo que se pide es al mercado internacional, teniendo en cuenta que se le pide la mitad a los mercados estadounidenses, pero es la devolución, la decisión es el compromiso de devolución de las cuotas
con los intereses generados por los activos congelados. Ese es el compromiso político, porque antes esos intereses no se querían tocar para nada, sobre todo con otro tipo de cuestiones de socios que titubean algo más en ese apoyo a Rusia. Sí, pero Gustavo, a Ucrania. No salen las cuentas. Si hay aproximadamente unos 3.000 millones anuales y se les va a dar 50.000 en 10 años, 3.000 por 10 son 30.000, faltan 20 más. Ay, no me salen las cuentas. Sí, estaban hablando de unos 42.000 millones, se hablaba también que Estados Unidos pagase parte de la cuota de devolución, teniendo en cuenta que el Congreso de los Estados Unidos ahora tiene cierto compromiso, que ha costado mucho liberar esos 61.800 millones y que cuando venga Trump ese compromiso podría titubear, y ahí está justamente todavía el empuje político que tienen que hacer los distintos socios, no solo en el G7, sino también en el marco de la Unión Europea, donde también Borrell, el alto representante, está afirmando del compromiso político de los distintos socios, pero la guerra se está alargando, las posiciones no parece que varíen mucho, Rusia parece que está presionando bastante y la situación es una situación geopolíticamente hablando muy complicada. Pues muy complicada, claro que sí. Gustavo Díaz Matei, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la UCM, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haberte desplazado hasta el estudio en un viernes relajado, como ya sabéis que estamos, y comentando un poco toda esta situación. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javier. Un placer. Gracias. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutitos y dentro de estos 2 minutitos volvemos con nuestra tertulia sobre macroeconomía. Hablaremos también de geopolítica. Hablaremos de economía y hablaremos de qué esperar la semana que viene teniendo en cuenta cómo ha ido esta semana. Quietos ahí todo el mundo, sin moverse. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Hay un nuevo estado de ánimo. En el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando al domiciliar tu cuota de autónomos disfrutas de un iPhone 15 con renting por 4,99 al mes, cumpliendo condiciones. Porque si quieres hacer grande tu negocio, estamos contigo. ¿Quieres sentirlo? Consulta condiciones en bancosantander.es. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945,
el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro. Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street de viernes, que ya sabéis que siempre es muy relajadito. Lo digo en cada corte porque más de uno dirá, pero ¿qué hace Echeverry relajado allí, hawaiano total, con una camisa sin mangas ni nada? Pues sí, es que es viernes, es veranito y el cuerpo lo sabe, así es que nos relajamos y le damos una vuelta a lo que ha pasado esta semana y nos preparamos para la semana que viene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una tertulia muy especial que os tengo preparada, nada más y nada menos que con nuestros queridos tertulianos de hoy, que no son nada más y nada menos que Gustavo Martínez, profesor de finanzas y director de ventas en Xtrade. Gustavo, bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fenómeno. Seguimos con Rodrigo Oria Pérez Espinosa, director de inversiones de Chevet Spinoza. ¿Qué tal, Rodrigo? Rodrigo, ¿me escuchas? Rodrigo, no sé si nos escucha. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el sonido de Rodrigo, compañeros, por favor. Y recibimos, por supuesto, a Josep Pocalles, Growth Director en TradingView. Para quien no conozca a Josep Pocalles, es reconocido por su liderazgo en el crecimiento y desarrollo de plataformas de trading y hoy nos acompaña para darnos un poco esa visión, ese contrapunto de lo que ha pasado durante la semana y cómo se están comportando los mercados para mirar qué es lo que tenemos que estar pendientes la semana que viene. Bienvenido, Josep. Gracias. Un placer. Pues nada, a ver si podemos escuchar ahora a Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes a todos. Ahora sí, bueno, para los que no conocierais a Rodrigo y Gustavo, como decía, Gustavo ha dirigido exitosamente múltiples proyectos de ventas financieras a nivel internacional y Rodrigo es experto en gestión de carteras, inversión y estrategias de inversión innovadoras. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tertulia? Pues vamos a comentar un poco esa reunión de la FED. Hemos visto que se mantienen los tipos de interés, hemos visto que la FED ha hecho un discurso como muy aplomado y donde en principio, antes de esta reunión de la FED, nos comentaba Bittner desde el parqué de Wall Street directamente que parecía que, bueno, los
comentarios y en los mentideros de Wall Street se comentaba que la demanda interna en Estados Unidos había descendido mucho y que por tanto se podrían esperar 2, 3 bajadas de interés. Cuando salen estos datos nos dicen directamente que como mucho habrá una. Gustavo, ¿cómo lo has visto? Cuéntame. Bueno, yo creo que el mercado ya había sentenciado antes, previamente a la reunión de la FED, ¿no?, con unos bonos que cotizaban tipos de interés más bajos como consecuencia de mayor demanda de bonos en todo el tramo de la curva. Y esto era sinónimo de que el research del mercado es que empieza a haber cierta desaceleración en Estados Unidos, con unos datos de PMI que se están enfriando y con un dato de empleo americano que bueno, si bien es cierto que salió mejor de lo esperado, la realidad es que era mucho a tiempo parcial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mercado ya dictó sentencia y la Reserva Federal lo que ha hecho es, de alguna manera, pues plegarse un poco a ello. De hecho, si vemos un poco el dot plot de la FED, el gráfico de puntos, pues aunque 8 de los 19 integrantes hayan votado una bajada de tipos, 7 han votado 2 bajadas de tipos como mínimo. Y esto significa que la distancia entre uno y otro es mínima, ¿no? Y bueno, y lo que podemos inferir es que 8 y 7, 15 contra 4, como mínimo ya ven una bajada clara de tipos de interés, ¿no? Y bueno, eso es lo que el mercado, pues en Estados Unidos ha aplaudido de alguna manera, ¿no? De ahí que haya corregido las TIR, incluso ha podido corregir también un poco el oro como consecuencia de que los tipos de interés reales se mantienen un pelín más elevados como consecuencia de que a lo mejor los tipos de interés no caen tan rápidamente. Bueno, en fin, una serie de consecuencias después de eso, ¿no? Josep, cuéntame un poco cómo has visto tú esta reunión por parte de la FED y la decisión de tipos de interés. Imagino que sorprenderte no te ha sorprendido, pues no nos ha sorprendido a ninguno que mantuvieran los tipos igual, pero ¿cómo has visto la conferencia de prensa y qué esperas un poco a partir de ahora por parte de la FED? Pues mira, tengo una opinión, a ver si podéis parar los micros, que me llega un eco, son los otros compañeros. ¿Ahora? Vale, perfecto. Pues sí, a ver, la situación es la siguiente. Yo, más que lo que son el tema de las opiniones que están haciendo del dot plot o de alguna manera pues lo que están opinando los diferentes directores regionales de la FED, al final los datos son lo que mandan. Yo me sorprende que la semana pasada, cuando se hizo el dato de desempleo, pues ya hemos llegado al 4%. Entonces, eso sí que es un dato, para mí, quizá el más importante, de lo que va a hacer la FED en los próximos meses. Es decir, yo hasta ahora pues no pensaba que iba a suceder. De hecho, me sorprendió lo que pasó con el Banco Central Europeo. Yo pensaba que no se iban a adelantar. Creo que lo ha querido hacer pues un poco mantener la dinámica de que es una entidad confiable, el Banco Central Europeo, y por tanto si habían dicho que lo iban a bajar, pues lo han bajado, pero no porque los datos se acompañaran. ¿Puede ser que se hayan adelantado un poco para dar la sensación de que no depende tanto de la economía de Estados Unidos? Probablemente, pero lo cierto es que la economía de Estados Unidos ha estado fuerte hasta ahora. Quiero hacer una especial mención de que en una subida tan brutal de los tipos, pues quizá todo el mercado inicialmente pensaba que la bajada tenía que ser inminente porque no iba a soportar estos tipos tan altos, ¿no? Y lo cierto es que el empleo ha ido como una moto. Lo que es la situación en general de las empresas no han sido afectadas, probablemente porque es una economía muy resiliente o no tiene tanta dependencia bancaria. Quizá en Europa sí, que eso sí que está haciendo sufrir porque hay mucha más dependencia. Sin embargo, en Estados Unidos, pues bueno, ha subido, sí que ha afectado probablemente a los tipos que están, o sea, el total de pagos de intereses que están pagando los consumidores norteamericanos, pero la deuda de los hogares está bastante controlada. Sí, están diciendo que quizá en clases bajas pues está habiendo ya pues ratios de delincuencia económica importantes, es decir, ya empiezan a haber impagos de las tarjetas de crédito. Sí, pero creo que es un perfil de la población que no representa a Estados Unidos. Sin embargo, en este último dato de empleo sí que ha habido un repunte
del 4%, y eso sí que ya es un factor que sí que ya apunta que la tendencia en los últimos meses, una, la vamos a ver seguro, dos, quizás un tema ya político, es decir, estamos ante las elecciones de Estados Unidos y eso siempre afecta un poco, pero hay una regla que no sé si la conocéis, que es la regla de Sam, que lo que nos dice es que cuando hay una subida de desempleo de los últimos trimestres, eso es un factor de probabilidad de recesión muy alto, ¿no? De hecho, es algo que se ha podido confirmar en las últimas 9 recesiones, la regla de Sam. Eso lo podéis ver, si queréis, en la plataforma TradingView, está gratuitamente disponible para todo el mundo. Y es muy fácil, ¿no? En cuanto ves que el desempleo sube, la recesión es un factor de probabilidad muy alto. Con lo cual entiendo que estamos cerca ya de ver esa reacción a la baja. Y los mercados, pienso que en ese momento reaccionarán a la alza inicialmente, porque al final, pues bueno, va a volver otra vez los impulsos, los estímulos van a volver otra vez al mercado y eso gusta, ¿no? Entonces, malas noticias para la vida real, buenas noticias para el mercado financiero. Pues evidentemente, como dices, interesantísimo toda la información que viene en TradingView, incluso la información financiera, que a menudo es algo que a algunos traders se les pasa por alto. Importante ese recordatorio por parte de Josep Ocalles, Growth Director de TradingView, que es una de las plataformas más utilizadas. Rodrigo, cuéntame un poco cómo has visto tú esa reunión por parte de la Fed y qué podríamos destacar, qué te ha llamado la atención. Yo creo que la Reserva Federal va a seguir actuando de forma reactiva al mercado y que las bajadas de tipos de interés se van a producir cuando el mercado diga que la economía está en muy mala situación. Yo creo que es la tendencia hacia donde vamos. En el corto plazo yo siempre digo que es una bola de cristal, pero la tendencia del sistema es a la deflación económica, es a la menor emisión de crédito, de dinero por parte de los bancos comerciales. Cuando lleguemos a ese punto en el que los bancos llegan de repente, no quiero asumir riesgo y el mercado es un poco técnico, el mercado repo, el mercado de las garantías del sistema euro-dólar, de lo que es toda esa banca comercial fuera y dentro de Estados Unidos, se pare, eso puede generar un shock crediticio. Yo creo que es hacia donde estamos yendo. China ya señaliza deflación económica dentro de su economía. Estamos viendo pues bajadas de las tenencias de letras del tesoro por parte del gobierno chino, lo que señaliza no una desdolarización, como muchos quieren ver, sino lo que está habiendo es una escasez de dólares dentro del sistema y tienen que vender esos activos para conseguir esos dólares. Parece que tenemos algún pequeño problema de conexión con Rodrigo. Vamos a ver si lo podemos recuperar, porque está siendo muy interesante lo que nos comenta Rodrigo. Pero, en definitiva, nosotros seguimos un poco con ese dot plot. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención, además de esas dos posibles bajadas, o ese equilibrio entre una y dos bajadas que hemos visto, Gustavo? Aparte, ¿qué has desentrañado del comportamiento, sobre todo del press release, del documento, ¿no?, que sacan, que se desentrañaban bastantes cambios? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que el compañero de TradingView, ¿no? Ha dicho que realmente el mercado, bueno, pues sobre todo la tasa de desempleo, pues viene repuntando y eso son claros indicios, ¿no?, de que la economía se está ralentizando, ¿no? Lo que haga la Reserva Federal es que yo creo que el mercado está demasiado enfocado en lo que va a hacer los bancos centrales, y lo que hacen los bancos centrales es irrelevante en tanto en cuanto es un jugador importante, que por supuesto hay que tener en cuenta, pero su influencia a lo largo de la curva es marginal. Solamente pueden influenciar muy poquito en el corto plazo. El resto, el research, ya te lo está haciendo el mercado, ¿no? ¿A ti de qué más te da que la Reserva Federal vaya a bajar tipos de interés? Si tú descuentas que va a haber inflación, vas a prestar un capital al tipo de interés que como mínimo te cubra esa inflación, al margen de que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés. La Reserva Federal, si es inteligente, se plegará al research que hace el mercado, que para eso es averso al riesgo en cuanto a renta fija se refiere, y son millones de personas las que están haciendo y analizando cuál es el comportamiento de la macroeconomía, ¿no?, a futuro. Así que, bueno, insisto, lo que
la Reserva Federal es un jugador muy importante en el muy estricto corto plazo, sobre todo cuando sale un dato, pero luego en el momento en el que el dato ya ha salido, pues yo creo que el mercado sigue su camino por su autopista, por el carril de la autopista, y la Reserva Federal va detrás, y muy detrás, el resto de bancos centrales y el Banco Central Europeo, que probablemente se haya equivocado rebajando los tipos de interés tan pronto, y estamos viendo repuntes de la inflación en toda Europa y en España con esa tasa de inflación que salió antes de ayer, que vamos, que todo lo que menos tienes que hacer es bajar los tipos de interés en una situación así, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cierto modo cada vez tengo más un criterio parecido al de Rodrigo. Lo que pasa es que yo la deflación la veo más a largo plazo, ¿no? La deflación es un escenario que se produce, efectivamente, como dice Rodrigo, cuando los bancos comerciales dejan de emitir dólares, ¿no? Pero yo no creo que estemos en ese punto ahora. Yo creo que estamos en un punto todavía en el cual probablemente haya una inflación estructural y un escenario de reflación y posteriores quantitative easing para poder salir de una deflación más adelante, ¿no? Justamente, perdona que te corte, Gustavo, justamente eso que acabas de nombrar sobre esos repuntes inflacionarios en Europa y cómo estamos viendo ese movimiento, ¿te parece que el Banco Central Europeo se ha precipitado? Un poco como decía Pocalles, que bueno, por mostrar esa independencia por parte de la Fed, ha tenido que bajar tipos, yo he tenido que bajar tipos, pero realmente las cosas en España no están, ¿no? Viendo esos repuntes de inflación no tiene mucho sentido en Europa, no en España. ¿Pero qué haces bajando los tipos de interés en Europa si la inflación es muchísimo más pegajosa y peligrosa en Europa que en Estados Unidos, que además tiene la capacidad de exportarla? Estados Unidos puede crear tanta inflación como le dé la gana, que lo único que va a hacer con eso es hundir las divisas del resto de países mundiales, como hemos visto, es decir, hundir a los bancos centrales del resto del mundo, como hemos visto, ¿no? Recientemente, como el yuan se ha ido a mínimos del año 2006, el yen japonés ha metido a China, en parte, además de los problemas que tienen ellos, en una deflación estructural. Vamos a ver, Estados Unidos se siente cómodo generando inflación y va a seguir intentando hacerlo. No creo que Estados Unidos entre en un terreno de deflación con toda la industria tan diversificada que tiene, la capacidad que tiene para generar empleo, y aunque esté cayendo puntualmente la confianza del consumidor, puede que vayamos a una deflación mucho más adelante, pero tienen que pasar todavía muchos más problemas en Estados Unidos. Pero Estados Unidos se siente muy cómodo jugando esta partida. Sabe perfectamente que la guerra está en hundir al contrario económicamente, y lo hace así. ¿Por qué te crees que los chinos están aprovisionándose de oro? Precisamente para ganar intentar pelear un poco esta guerra mundial que hay de divisas y tratar de plantarle cara, fortaleciendo sus garantías, fortaleciendo las garantías de sus balances a base de comprar oro. Por eso los chinos llevan 14 meses seguidos comprando cientos de toneladas de oro y han sido uno de los actores principales y protagonistas principales de que el oro se ha ido a máximos históricos y siga siendo, y a pesar de la inherente volatilidad, siga yéndose a máximos históricos en el futuro. Probablemente los chinos y la India sigan comprando para precisamente, no solamente por una cuestión de que, como bien apunta Rodrigo, pueda ser que en el sistema empiece a haber cierto déficit de dólares y quieran tomar colateral comprando oro, sino también por el hecho de que necesitan comprar oro para desligarse un poco del dólar y poder ser un pelín más independientes, aunque no les va a valer de mucho, ¿no? Porque la desdolarización es una utopía también. Pues justamente nos comentas esa maniobra por parte de China con esa compra de oro para fortalecer un poco sus balances. Y yo no sé, Josep, si así te parece que estamos todos contra el euro, o esta estrategia de lucha de divisas, de guerra de divisas, como dice Gustavo, es únicamente un fortalecimiento por parte de todos los jugadores, que tenemos Oriente, tenemos Europa y tenemos Estados Unidos como esos tres grandes bloques que cada uno intenta barrer para sí mismo, pero al final el gran perjudicado y el que está saliendo peor parado indudablemente es el euro. ¿Te parece que es algo premeditado esa lucha contra el euro? Porque evidentemente tenemos como moneda principal de reserva en el mundo entero el dólar, podría seguir el euro, pero si se desbanca el euro, ¿qué otra economía podría sustituirlo? Evidentemente la China. Si además la economía china tiene toda esa fortaleza por parte de oro, ¿no puede ser que estén haciendo algún tipo de movimiento conjunto? Me lo invento, no lo sé. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, aquí yo creo que lo que está sucediendo a nivel, ya lo hemos visto en las elecciones europeas, lo que está sucediendo en Europa es que
ya la población se está dando cuenta que la tendencia que llevábamos a nivel político, a nivel de valores en general, de cómo queremos ser a nivel de sociedad, pues realmente eso no nos está llevando a nivel económico a poder realmente batallar, como estás diciendo, entre los diferentes bloques económicos. Pienso que las elecciones europeas han sido para mí una clara señal de que hay un desapego en el proyecto europeo, es decir, al final todos los nacionalismos en todas las regiones han aumentado, desde Italia, Francia, también en España, pues se ha visto una clara subida de lo que son partidos extremistas y de alguna manera eso es el reflejo de la sociedad. Hay descontento y probablemente las políticas económicas que han llevado pues no están funcionando. Es decir, aquí no podemos estar intentando soplar y sorber a la vez y por tanto hay cosas que tienen que cambiar clarísimamente. Estamos en un entorno súper regulado, súper restrictivo, para todo necesitas normas, para todo necesitas, es decir, hay poca libertad económica. Hay experimentos que se están produciendo en estos momentos, como puede ser pues, el caso de Argentina, experimentos pues, ultra liberales que vamos a ver cómo salen, ¿no? Pero sin duda el mundo está mirando hacia dónde vamos realmente respecto a la economía para poder evolucionar. Una economía controlada en China, pues puede estar funcionando, pero porque creo que desde el mundo occidental no llegamos a entender lo que significa el trabajar para una comunidad. Es decir, el mundo normalmente oriental, pues la organización de la sociedad es trabajar todos por un objetivo común. En la parte de occidental, pues somos más individualistas y eso quizá pues, nos hace retraernos. Entonces, en un momento que estamos hablando de bloques económicos, o tienes una unión es decir, una unión fuerte, o es imposible que compitas. Entonces, la debilidad del euro como bloque es precisamente porque al final estamos hablando de 27 economías distintas, 27 culturas distintas que están intentando trabajar conjuntamente, pero nos falta mucho. Yo quiero poner un dato quizá pues interesante, histórico, que Estados Unidos, cuando hicieron su unión, que al final eran pues europeos que viajaron hacia Estados Unidos, o lo que era América, pues tardaron 200 años en tener una unión, ¿no? Entonces por ahí pasaron por guerras civiles, pues pasaron por una serie de factores, pero tardaron 200 años. Nosotros llevamos en la Unión Europea, que 60, 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con ese fue el que hiciéramos el brote de inicio de un sentido de unión, pero nos queda mucho. Entonces todavía existen demasiadas vertientes para saber hacia dónde vamos y eso hace que el euro pues esté debilitado y no tenga fuerza. Ahora bien, como bien ha dicho mi compañero, el dólar, pues por mucho que pues soy un fan de las criptos, pues le queda muchísimo tiempo. Estamos hablando de una moneda de reserva que no para nada le va a desaparecer. Es decir, lo que puede hacer de alguna manera que se fortalezca el euro es más dijéramos, el ser ese recambio, como tú bien dices, de que bueno, pues vamos a diversificar y no tengamos tanto dólar y vamos a ir a por el euro. Pero no porque el euro en sí tenga un interés. Yo creo que si no cambiamos la política económica vamos a ser un bloque de museos, creo que vamos a ser un bloque concentrado en tener una historia, muy bien, y que es cierto que eso gusta al resto del mundo, porque al final pues buscan una parte de seguridad, pero sin duda eso tiene que tener un equilibrio entre lo que es la seguridad y lo que es la libertad económica y al menos el impulso de las empresas y en general de la economía, ¿no? Pues muy clarito, muy clarito, muy clarito, y teniendo todo eso tan clarito, ¿cómo te parece a ti, Gustavo, que se podría relanzar el euro? Porque efectivamente toda esta situación, al final, a quien nos está desuniendo, como dice Josep, es a todos los europeos, 27 países, una descoordinación espectacular, estamos viendo lo que ha pasado en las elecciones, Francia totalmente descabalada, Alemania para qué hablamos, ¿qué te parece que podríamos hacer? Bueno, yo creo que Josep ha sido muy, ¿cómo te diría?, optimista. Yo no le doy ni 10 años al euro.
creo que además lo va a romper un país neutral como Holanda, probablemente, algún país así, ¿no? Pero no tengo ninguna confianza ni en la Unión Europea ni en el euro, y creo que el dólar es la única divisa que va a quedar a nivel mundial. De hecho, creo que el resto de divisas se van a hundir. Ya lo hemos visto, ¿no? Estamos viendo cómo Estados Unidos se ha hundido con nada, o sea, con poquito que ha hecho, ha hundido al resto de divisas mundiales en el momento en el que se ha puesto a subir tipos de interés y ha sido capaz de exportar toda la inflación. Es decir, la deuda de los americanos la está pagando el resto del mundo, porque ha sido capaz de meter en inflación al resto del mundo, exportar esa inflación y además conseguir devaluar el resto de divisas mundiales. Pero con respecto al euro, el euro no vale para nada. No creo que tengamos ningún tipo de futuro, y como bien ha dicho Josep, puede ser que marginalmente esté ahí un poco para diversificar, pero solamente hay una divisa mundial que es el dólar, la cual va a seguir siendo reserva mundial durante mínimo 50 años seguro. El yuan no es competidor del dólar hoy por hoy, porque para eso necesitas liberalizar una economía. Lo que hace que aprecies una moneda no es otra cosa que la confianza que tiene el mercado en cualquier pasivo financiero, ¿no? Eso es lo que hace que la TIR, o lo que es el riesgo de cualquier pasivo financiero, caiga, ¿no? Que sea demandada. Y el dólar es demandado en cualquiera de los escenarios, salvo en un escenario bélico muy fuerte, o que haya una inflación muy fuerte en Estados Unidos, pero como es capaz de exportarla, pues ya vemos, ¿no? Lo que más se demanda ahora mismo es el dólar a nivel mundial, y contra el dólar el oro, que sigue subiendo a máximos históricos, y es el único antídoto junto con Bitcoin que son capaces de ser un PERS, ¿no? A nivel de divisa refugio, pero a nivel de moneda de intercambio va a seguir siendo el papel americano el que se utilice como moneda de intercambio, por lo menos mientras yo esté vivo, que espero vivir muchísimos años. Me gusta la frase, el oro es el único antídoto ante la situación actual, pero fijaos que el oro siempre ha sido un correlador negativo con respecto al dólar, y ahora tenemos el dólar fuerte y el euro y el oro fuerte. Esto descuadra a cualquiera que lleve un tiempo en los mercados, porque evidentemente las correlaciones no son eternas, migran, se mueven, sabemos que tienen un movimiento y que además obedecen a una parte tanto política como geopolítica como de flujos de capitales. Esto no hay ninguna duda. Pero claro, teniendo esto en cuenta, a corto plazo, ¿en qué nos fijamos para la semana que viene? Josep. Pues mira, yo creo que ya es momento para empezar a mirar los bonos. Es decir, yo sí que soy totalmente de acuerdo, sí que tengo la visión más optimista. Creo que a largo plazo las cosas se arreglan. Yo no creo que el euro vaya a desaparecer. Eso es lo bueno del debate. Creo que, es decir, el ejemplo que acaba de comentar es eso, ¿no? Es el desapego. Es decir, esa respuesta es el desapego hacia Europa. Y eso es la realidad, eso es lo que se ha reflejado en las elecciones. Con lo cual tenemos aquí en este debate el ejemplo claro de que hay gente que ya no confía en Europa, ¿no? Yo pienso que Europa hay talento suficiente, o sea, hay un problema político, pero hay economía, es decir, hay talento suficiente para poder levantar la economía o cambiar las cosas. Pero a veces en el mundo político, ¿no? Cuando dices que tu opositor ha ganado las elecciones, pues no es una cuestión de que lo ha hecho mejor, sino que tú, como gobernante, lo has hecho peor, ¿no? Porque al final la gente vota la elección contraria como castigo. Entonces, esto yo creo que ahora va a haber pues un debate interno en cómo queremos, en general, organizarnos. Entonces, yo creo que sí que soy positivo y en que vamos a mantener. Para la semana que viene, oye, hay que entrar, hay que mirar los bonos están cambiando de tendencia. Creo que ya es un momento para entrar. Pues en diferentes opiniones, si miremos el bono a 2 años, si baja por debajo del 4,5 ya es un momento para entrar. Yo creo que ya está en un momento de entrada, porque lo que nos encontramos en los próximos meses efectivamente no va a ser un fortalecimiento de la situación. Es decir, vamos a ver el dólar que se va a debilitar. Creo que la bajada de tipos está antes de final de años y, por tanto, sí, ya es un momento para pensar que ya se puede entrar en los bonos con vistas a ese final de año, ¿no? Entonces, yo creo que la semana que viene pues invitaría a la gente, sin ser con ninguna recomendación de inversión, pues invitaría a mirar los bonos, porque ya pueden haber oportunidades de revalorizaciones interesantes. Quizá pues ver un poco los de más largo plazo,
que te da un cierto más margen de seguridad, pero creo que es el momento para entrar. Creo que quizá pues, por el tema del cambio de tipos puede haber una cierta corrección en el oro, y creo que eso lo vamos a ver. Y ¿por qué no? Yo al menos en mi análisis técnico, aunque pues como veis pues me miro también mucho la parte fundamental, yo creo que al menos el dólar está haciendo un retroceso al final de la semana, y por qué no ver un giro la semana que viene, ¿no? Yo creo que como estoy de acuerdo en lo que se decía, que una vez se ha anunciado, la FED ya hace su discurso, el mercado sigue un poco su tendencia o cambia reaccionalmente, y los primeros días no puedes fiarte mucho porque al final hay mucha volatilidad en el mercado, pero yo he visto el final de semana. Para mí es muy importante el final de semana, y al menos a esta hora son las 9 de la noche y estoy viendo pues que, dejarme ver un segundito, pero si os fijáis, pues está repuntando y estamos otra vez en 1.07, cuando durante la jornada de hoy pues hemos visto unos mínimos pues que iban ya pues sobre el orden de pues unos 40 pips por abajo, y por qué no ver que esa zona puede ser una zona crítica, ¿no? Ya más por debajo de 1.07 pues quizá vamos a ver, siguen viendo bajadas, pero me salen a mí señales ya alcistas, por ejemplo en el dólar australiano versus el dólar norteamericano me salen posiciones alcistas, la libra me sale también alcista, y por tanto creo que esos son señales para mí para decir que el euro, ¿por qué no puede hacer un giro? Pero repito, no porque el euro se fortalezca, sino porque el dólar se debilita. Dame tu insight para la semana que viene. Deuda soberana, nos atrevemos con... Es que no te voy a preguntar si es la soberana europea o estadounidense porque me vas a gritar, pero deuda soberana estadounidense, ¿cómo lo ves? ¿Qué vas a mirar esta semana? Hombre, obviamente deuda americana, el problema es que tienes el tipo de cambio, pero bueno, el tipo de cambio seguramente juega a tu favor, porque yo no creo que el euro se aprecie contra el dólar a medio largo plazo, todo lo contrario, el euro se va a depreciar contra el dólar, con lo cual deuda americana sí o sí. Creo que sí que es un buen momento para entrar en bonos, aunque con cuidado porque puede haber repuntes en la inflación. Esto no está hecho ni mucho menos, y Estados Unidos busca generar inflación y probablemente buscará desestabilizar al resto de países. De hecho ya ha provocado que el Banco Central Europeo baje tipos de interés antes que ellos. Esto es una partida de póker a nivel mundial, hay que estudiarlo así. Y bueno, yo estaría un poco más desacuerdo con en qué parte de la curva me posicionaría. Yo creo que es mejor posicionarse en bonos a muy corto plazo, porque aunque la duración y las bajadas de tipos de interés son más sensibles a la duración, y eso puede hacer que se incrementen más los precios de la curva a largo plazo, la realidad es que yo creo que a largo plazo la tasa libre de riesgo está más ajustada a la realidad de la inflación a largo plazo, ¿no? Y yo creo que la que está más desfasada es la del corto plazo, con lo cual se puede aprovechar mucho más una potencial bajada de tipos de interés con respecto a las subidas de precios de bonos en el tramo corto. En cualquier caso, estoy de acuerdo con Josep en que empieza a ser un buen momento para mirar los bonos con precaución, porque puede haber repuntes en la inflación que tiren en última instancia el precio de los bonos. Pues llegamos al final de esta tertulia, nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando una hora más porque hay un montón de cosas interesantes y tengo temas para tratar con vosotros, todos los del mundo y más, pero nos quedamos sin tiempo. Rodrigo se ha quedado fuera, ha tenido un pequeño problema técnico, pero lo tendremos de nuevo muy pronto como siempre. Muchísimas gracias a Gustavo Martínez, profesor de finanzas y director de ventas de Xtrade, y a Josep Pocalles, Growth Director de TradingView. Gracias a ambos. Gracias por invitarnos. Buen fin de semana. Igual, muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad y seguimos con la siguiente entrevista, que también vamos a hablar de economía y vamos a hacer ese repaso de toda la semana. ¿Habéis apuntado todo lo que han dicho nuestros tertulianos? ¿Habéis apuntado todos esos datos para fijarnos la semana que viene? Si no, aprovechad, cogeos vuestro cuaderno de trading, vuestro diario de trading y apuntarlo durante la publicidad, que volvemos en un pispás. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en
forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos pero corporativos y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado también muy importante. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street de viernes, relajo total, ya sabéis cómo funciona, y es que queremos repasar lo que pasa en la semana. Hemos hecho un montón de reflexiones durante todo el programa sobre lo que ha sucedido, hemos hablado de geopolítica, hemos hablado de un montón de cosas y ahora nos vamos a adentrar en la parte económica también con José Manuel Corrales Aznar, profesor de Economía de la Universidad Europea de Madrid. Buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para quien no conozca, José Manuel ha escrito distintas publicaciones muy destacadas sobre economía global y es consultor para instituciones económicas internacionales. José Manuel, me gustaría hablar un poco de la situación económica global. ¿Cuál es tu percepción? Para arrancar un poco la entrevista, que me cuentes cuál es tu visión de qué momento estamos viviendo. Hombre, estamos viviendo un momento muy delicado que tiene que ver con la guerra de Ucrania, que tiene que ver con la guerra de Gaza, que además hay una guerra económica y comercial entre China y Estados Unidos, que aunque no está declarada, pues es una competición casi a muerte. Y en este sentido hay factores geopolíticos que influyen mucho en la situación económica internacional, también factores políticos como el ascenso de la derecha radical populista, de los movimientos populistas, que han provocado ciertos signos de inestabilidad en algunos países, y todo esto va a depender además del resultado de las elecciones en Estados Unidos, en donde hay bastantes posibilidades de que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Y si venimos al entorno europeo, al ámbito europeo, vemos cómo las elecciones europeas pues ha habido un ascenso de las fuerzas euroescépticas y cómo la Unión Europea de alguna manera se está debilitando. Por decir solamente dos datos políticos, ha dimitido el gobierno de Bélgica, el primer ministro de Bélgica ha dimitido porque ha tenido un mal resultado electoral en Bélgica, y en Francia se han
convocado elecciones generales, elecciones legislativas, que ha sido una especie de plebiscito al que convoca Macron, y no sabemos muy bien si le va a salir bien o no le va a salir bien, pero ya sí sabemos que esta tormenta política en Francia está pasando factura a la bolsa, está pasando factura a la deuda financiera, a la deuda pública, y está pasando factura al déficit fiscal. O sea que, en principio, hay una combinación, una tormenta perfecta de un montón de factores que van a condicionar la economía. Y en ese contexto, la verdad es que la economía en España no va como un cohete, pero va bien. Si nos comparamos con el resto de los países de Europa, es evidente, sobre todo por el turismo, que la economía española está creciendo como ningún otro país de Europa. Y somos, de alguna manera, la locomotora en este momento en Europa. No lo hemos sido nunca, pero en este momento estamos creciendo pues 4 o 5 veces más que Alemania o Francia. Pues compañeros, si podéis pinchar mis gráficos, justamente que vamos a ilustrar lo que estaba diciendo en este caso José Manuel, y es que efectivamente esa desunión por parte de la Unión Europea y por parte de esa polarización está provocando eso que veis en pantalla. Lo que veis en la parte de arriba, esta línea azul, es el comportamiento del DAX, es decir, de uno de los índices más representativos de cómo está funcionando la economía en Europa, y lo que veis debajo es el CAC, ese índice parisino que se está desplomando desde, pues fijaos, en concreto ha comenzado el 18 de mayo, ha tenido una zona complicada aquí y después justamente el 6, aquí lo vemos, el 6-7, que es donde se hacían las elecciones europeas, recordemos que era 7, 8 y 9, justamente, vamos a hacerlo grande, grande, grande para que lo veáis, justamente después de las elecciones, esta caída nos marca aquí ese impulso tremendamente bajista. Os ayudo un poquito a poner en contexto aquello que estaba diciendo nuestro invitado. Ya podemos pinchar directamente al invitado y seguimos un poco con las preguntas. José Manuel, evidentemente esta desunión de la que nos hablas, como vemos, se trasluce en los mercados y nos deja un poco con la idea de que las políticas económicas actuales están empezando a hacer aguas, ¿no? Sí, yo creo que la Unión Europea se está debilitando, y sobre todo se está debilitando porque Alemania y Francia lo están pasando muy mal, pero lo están pasando tan mal que las previsiones que tiene Alemania son previsiones de crecimiento cero, y Francia las tienen un poco mejores, pero estamos hablando del 0,5 o del 0,7% de crecimiento del PIB. En España, las previsiones del Fondo Monetario Internacional para este año ya nos están dando el 2,4%. Es decir, que como mínimo vamos a crecer 4 veces más que Francia y bastantes veces más que Alemania. ¿Por qué España está creciendo más? Pues fundamentalmente por el turismo. Tanto es así que, a pesar de que Francia es una potencia turística, es probable que en el 2030 hay previsiones de que en el 2030-2035 España ya sea la principal potencia mundial del turismo. Incluso se habla de que tendríamos 110 millones de visitantes al año. Eso nos da una ilustración del peso que tiene el sector turístico como locomotora, como elemento muy activo en la economía de nuestro país. Pero es verdad que la Unión Europea tiene que decidir cuál es el camino que hay que optar. Y lo tiene que decidir en un momento de enorme convulsión política. Las elecciones europeas ha sido un momento en donde las fuerzas populistas han ascendido, pero no solamente las fuerzas políticas han ascendido, sino, para que tengamos una idea, todos los partidos de gobierno, incluido el de Portugal, que hacía un mes que fue elegido, han sufrido un descenso electoral. Todos los partidos de gobierno, todas las fuerzas de gobierno.
y se ha considerado que una de las grandes ganadoras era Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni ha conseguido en las elecciones europeas el 28%. Y uno de los que ha salido mejor parado en esas elecciones, con el grado de polarización política que existe en nuestro país, es Pedro Sánchez. O sea que, para que veamos cuál es la situación, es que en Alemania el gobierno, el SPD, ha conseguido un 14%. Es que Macron ha conseguido un 14%, menos de la mitad de los votos que consiguió Le Pen. Eso evidentemente provoca una inestabilidad política importante. También habrá que ver cuál es la composición de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, que a partir de ahora se tendrán que negociar. Y si todo sale como más o menos está previsto, seguramente reeditará Ursula von der Leyen y seguramente habrá un pacto entre populares y socialdemócratas con los verdes y con los liberales, y eso quizás genere una cierta estabilidad en el mercado. Pero el ascenso de los populismos, el ascenso de la incertidumbre y el ascenso de la inestabilidad política tiene efectos muy negativos. Tanto es así que en Francia hablan de una situación, lo llaman la pandemia francesa, porque están dándose cuenta que sus indicadores fiscales van muy mal, la deuda pública va muy mal, el déficit fiscal va muy mal. Incluso hay quien ha comentado que si ganan las elecciones generales la agrupación nacional, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, se podía dar una situación de bancarrota como hubo en un momento dado con Liz Truss en el Reino Unido. Y es cierto que en este contexto europeo, Reino Unido fuera de la Unión Europea también se enfrenta a unas elecciones en donde parece que el Partido Laborista va a ganar esas elecciones de forma contundente y que el Partido Conservador o pasa a una tercera posición o va a tener un descalabro monumental nunca visto desde los tiempos de Margaret Thatcher. O sea que estamos en la pandemia francesa y estamos en una situación de incertidumbre que evidentemente en esta tormenta perfecta pues está pasando factura a la bolsa, a los mercados financieros y a la deuda francesa. La prima de riesgo se ha disparado después de las elecciones europeas y de ese plebiscito que los sectores económicos no han acabado de entender qué es lo que intentó Macron, porque si intentaba aglutinar en torno suyo a fuerzas de carácter centrista, parece que no lo ha conseguido. Bueno, decías justamente ese crecimiento exiguo del cero patatero, que yo siempre lo digo así, de Alemania, que o sea, la locomotora de Europa está totalmente parada. Francia preveía a primeros de año un 1,4%, después tuvo que salir Le Maire a explicar que, bueno, que la predicción no era exactamente correcta y que era probable que se quedara en torno al 1%, y ahora estamos en el 0,7 aproximadamente de crecimiento. Entre el 0,4 y el 0,7 están distintas fuentes. A todo esto vemos que el Reino Unido, como bien dices, bueno, ha hecho un movimiento muy inteligente. Sunak, ¿no? Ese adelanto de las elecciones le ha salido bien, por lo que parezco intuir, según tu opinión. No, yo creo que a él personalmente no le va a salir bien. Yo creo que las elecciones las va a ganar el Partido Laborista con claridad. Lo que pasa que al Reino Unido, el tener un gobierno, el que sea, un gobierno que pueda tomar decisiones y que tenga un respaldo popular, le puede venir bien a la economía. Yo creo que Sunak está acabado, no va a conseguir un buen resultado electoral. Creo que el próximo primer ministro va a ser un primer ministro laborista y realmente en este momento lo que hay que pedir a los políticos es que no pongan bloqueos, que no pongan dificultades, que no generen inestabilidades, que se pongan de acuerdo, sobre todo en el ámbito europeo, y que den certidumbre a los mercados.
porque las situaciones de incertidumbre, de inseguridad, de inestabilidad son malas para la economía. Hay que mirar los datos que son muy preocupantes. Por ejemplo, los datos de Italia. Italia está ahora mismo en el 7,4% de déficit, en una deuda disparada en el 137% del PIB. Y España, que siempre había estado peor, pues está logrando controlar el déficit. Ahora mismo estamos en el 3,6%, menos de la mitad que Italia, y estamos en una deuda del 107%, 30 puntos por debajo de Italia. O sea que en ese contexto, en España, las cosas van bien. ¿Pero por qué va bien? Fundamentalmente por el sector turístico. Y en el futuro, en la Unión Europea, sería necesario esa apuesta por la transición verde, por la transición ecológica y por la digitalización de la economía. Y en un mundo global, la digitalización de la economía y la transición ecológica se tiene que dar con un marco de garantías, con estabilidad política. Si hay vaivenes, si hay tormentas, si hay incertidumbre, la economía se va a resentir, y en ese sentido le va a venir muy bien a los Estados Unidos y le va a venir muy bien a China, que son, digamos, los grandes competidores con Europa. Realmente a Estados Unidos hasta le viene bien económicamente que en Europa, en el corazón de Europa, tengamos una guerra, ¿no? Porque eso nos debilita y porque eso tiene un impacto, además, que condiciona nuestras finanzas, que condiciona el abastecimiento energético y que condiciona en este momento, pues, incluso nuestra situación social, nuestra realidad social. Yo me temo que el ascenso de gobiernos populistas, si es que Marine Le Pen gana las elecciones en Francia y Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, lo que va a suponer es menos Europa, más euroescepticismo y, sobre todo, más proteccionismo. Y el proteccionismo en Estados Unidos generalmente perjudica y mucho a Europa. Probablemente, si algo hay que pensar cuando hay una guerra, es quién sale beneficiado con ella, y desde luego en esta guerra tenemos algo claro, que es que en la guerra de Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha salido muy beneficiado en todo lo que tiene que ver en el mundo de los hidrocarburos, vendiendo unos hidrocarburos que había empezado a construir todas esas gasificadoras en 2019 sin tener un claro cliente a quien vender ese gas natural licuado, y sin embargo justamente ahora vemos, cuando ha terminado esta guerra, que ha sido el principal proveedor de gas natural licuado a Europa, y por tanto está claro que evidentemente ha sido un gran beneficiado y que además tenía una cierta previsión probablemente al respecto. Lo que me parece además también intuir es justamente esos nuevos aportes por parte de Europa junto con Estados Unidos, de ese capital en el que Estados Unidos se cierra, se blinda 10 años de empresas americanas, chupando de esos 50.000 millones de dólares, 46.000 millones de euros que se hablaba justamente en el G7 ayer, ¿no? Sí, es que a Europa le conviene, siempre le ha convenido tener autonomía energética y autonomía económica, tener un grado de maniobra muy alto. Si nosotros la dependencia, que España no la tenía, pero sobre todo Alemania, la dependencia energética que podíamos tener de Rusia, la desplazamos y la sustituimos por la dependencia energética de Estados Unidos, que nos está suministrando gas licuado a precio de oro, no nos está haciendo ningún favor, nos está suministrando ese gas licuado a precio de oro, pues yo creo que es un mal negocio. La guerra es algo brutal, lo hemos visto, lo estamos viendo en Gaza, que también va a tener consecuencias en las relaciones comerciales y en los intercambios, pero
es brutal, sobre todo si esa guerra se hace en pleno corazón de Europa, nos debilita, nos hace más dependientes. Eso, de alguna manera, la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo porque esta dinámica de guerras, esta dinámica belicista, no se acabe imponiendo, porque no nos interesa, ni nos interesa socialmente, ni nos interesa económicamente, ni creo que nos interesa políticamente para los derechos humanos y para las libertades. En definitiva, yo creo que a nosotros lo que nos interesa es impulsar más Europa y que haya, de alguna manera, una situación de certidumbre, de seguridad también jurídica, y que los populismos y la demagogia tengan un limitado nivel de maniobra. Tengan en cuenta en Francia, que es la segunda economía de la Unión Europea. En Francia hay dos fuerzas políticas en este momento, dos grandes bloques que son los que pueden ganar. La derecha radical, que representa a Marine Le Pen, y el nuevo Frente Popular. Parece que nos retrotraemos a épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esto es preocupante, y es también muy preocupante ver cómo en Alemania, quien ha quedado como segunda fuerza política en Alemania son los herederos, los que dicen que los chicos y los señores de la SS eran buenos chicos y patriotas. Te da un poco de miedo, ¿no? Desde luego es absolutamente necesario que pare la guerra, absolutamente necesario limitar los populismos y absolutamente necesario para la economía que haya un marco de confianza, de seguridad, de estabilidad. Porque cuando hay inestabilidad hay un campo para la demagogia y para la especulación, también para la especulación. Por eso creo que no nos viene nada bien que la primera economía de la Unión Europea, Alemania, esté en la situación en la que está, que Francia esté en la situación que está, y no nos viene nada bien a España que tengamos este nivel de polarización política. Y yo creo que para la economía y para el bienestar social sería bueno que las dos fuerzas más representativas en nuestro país, PSOE y el Partido Popular, se pusiesen de acuerdo y nos garantizase un marco de estabilidad como se ha visto con la reforma laboral pactada por empresarios y sindicatos, por empresas y trabajadores, que ha dado tantos beneficios a nuestro país en generación de empleo, en reconversión de empleo temporal en empleo fijo, y que tenemos la cifra más baja de paro desde mayo del 2008. Es decir, han tenido que pasar 16 años para que tengamos una cifra de paro que todavía sigue siendo más alta que la media europea. Pues nos hablas justamente de esa polarización que existe en todo el mundo, y es que efectivamente los distintos partidos políticos de extremas, izquierdas y derechas cada vez parece que toman más auge. Vivimos además en un mundo multipolar, donde ya no hay esa división solamente de Oriente-Occidente, sino que empezamos a ver ese movimiento de distintos jugadores dentro del mundo. Y se hacía eco Ray Dalio, nos hacíamos eco de unas declaraciones que hacía Ray Dalio hace unas pocas semanas, en las que decía que la polarización de la sociedad en Estados Unidos podría acaecer en una guerra civil. Ya sabemos que Ray Dalio es un poco catastrofista y además le daba un 60% de probabilidades. Pero si algo estamos de acuerdo es que toda esta polarización y todo este nuevo escenario multipolar, con Asia entrando dentro del terreno de juego con mucha fuerza en la parte económica, debería ayudarnos a Europa a pensar dos veces si Estados Unidos no nos está ayudando, si Rusia está haciendo crímenes salvajes contra otro país, ¿quién nos queda para aliarnos? Creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy de los que piensa que tenemos que tener en cuenta a China, tenemos que tener en cuenta a India, tenemos que tener buenas relaciones económicas como Unión Europea con China, con India, y que desde luego
Es verdad que hay agoreros que dicen en Estados Unidos las cosas pueden salir muy mal, pero es que solamente hay que escuchar a Donald Trump, no ningún experto. Donald Trump ha dicho que Estados Unidos es un Estado fascista cuando lo condenaron. La verdad que eso te da un poco de miedo. Alguien que ha sido presidente que diga que Estados Unidos es un Estado fascista. Segundo, ha dicho que si no gana las elecciones será porque le hagan trampas y que habrá una guerra civil. Eso también lo ha dicho él, peligro de guerra civil. Y lo tercero es que lo que quiere es ser dictador por un día. Todo esto, desde luego, no genera confianza, no genera tranquilidad. Y además vemos todo esto cuando la economía estadounidense tampoco va tan mal. Es decir, la economía estadounidense ha pasado épocas mucho peores que la de ahora, sobre todo en la pandemia. Entonces, yo lo que pediría es que la política ayudase, que la polarización no sirve de nada, que lo que necesitamos en este momento es paz, seguridad, estabilidad, diálogo y, sobre todo, necesitamos acuerdos y consensos. Y yo, pues bueno, soy un ciudadano y soy un profesor de economía muy humilde, pero sí que me gustaría que en España se pudiese contribuir a esa voluntad de consenso, de diálogo. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Portugal ha propuesto, el gobierno conservador recién elegido en Portugal ha propuesto como presidente del Consejo Europeo António Costa, que era el anterior primer ministro de Portugal socialista. Eso es muy positivo, eso desde luego refuerza la marca de Portugal, eso nos da una idea de cómo se puede hacer patriotismo y defender un país en el contexto europeo y con altos niveles de consenso, conservadores proponiendo a socialistas, socialistas que ganaron las elecciones europeas llegando a acuerdos con el gobierno para que no tengan que depender de los extremos. Pues yo creo que Portugal, un país pequeñito, pero que no está haciendo las cosas mal en economía y que sus indicadores además van relativamente bien, nos está dando una lección. Por la vía del diálogo, del consenso, de generar confianza, de generar certidumbre, la economía puede mejorar. Si lo que se genera es zozobra e incertidumbre y desconfianza, tenemos la pandemia francesa, tenemos la situación difícil que se enfrentan los franceses y que se tendrá que decidir en las urnas. Pero yo espero que seamos capaces, entre todos, y sobre todo quien tiene responsabilidad institucional y política, de generar esa certidumbre y esa confianza. Porque las empresas y los trabajadores en España están demostrando que han arrimado el hombro. Yo tengo que decir claramente que las empresas, creando empleo, creando riqueza y también obteniendo beneficios, y los trabajadores arrimando el hombro, incluso perdiendo poder adquisitivo en el año 2022, han demostrado que se puede salir de una crisis como fue la pandemia, la pospandemia, y que incluso la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania se puede resolver. A lo mejor esa es la vía, generar confianza, diálogo social, estabilidad y amplios consensos. Y espero que en la Unión Europea, seguramente será la presidenta Ursula von der Leyen, pero espero que haya un nivel de consenso que alcance como mínimo al 70-75% de los representantes políticos en el Parlamento Europeo. Vamos a mantener esa esperanza, José Manuel, de que el consenso en la Unión Europea vuelva a sus cauces, que vuelva a funcionar y que se recupere un poco esa confianza tan perdida que estamos viendo en Europa. Para otro día, si te apetece, hablamos de esa traslación de todos estos datos económicos a la complacencia que estamos viendo en los mercados, porque os recordamos que seguimos estando muy próximos a máximos. Con esos datos tan malos en Europa, ¿cómo es posible que sigamos con esa situación?
lo dejamos aquí porque nos quedamos sin tiempo. José Manuel Corrales Aznar, profesor de Economía de la Universidad Europea de Madrid, mil gracias por unirte hoy a nosotros en este cierre de Wall Street. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos. ¿Y dónde nos vamos? Pues como no puede ser de otra manera, vamos a poner ese relojito por detrás a ver cómo se está comportando. Fijaos, nos quedan 21 minutos y 01 segundo, es decir, 21 minutos justitos, y vamos a ver cómo están los mercados en este momento, que marcamos aquí rápidamente con el Dow Jones en pantalla. Fijaos cómo ha recortado la caída de hoy. Hoy ha caído hasta aquí abajo, hasta este punto, y nos deja de nuevo, fijaos lo que comentamos, todas estas mechas, toda esta incertidumbre, todo este movimiento es justamente incertidumbre, y son dimes y diretes, no me pongo de acuerdo, y es lo que sucede cotizando. Vamos a cambiar el escenario ahora mismo a esto es a los puntos, y aquí estamos en 38.556, muy próximos a este momento de cierre. Si cambiamos, fijaos cómo el cierre de la semana, en concreto con el SP500, se mantiene dentro de esta zona de nuevo de incertidumbre. ¿Y por qué incertidumbre? Porque nos marcaba ayer un doji, además os recuerdo que es subida, bajada, y cierro casi igual que abrí. Veis esta figura aquí, nos lo marca claramente, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor, y tiene toda la pinta de que va a hacer algo bastante similar en la jornada de hoy. Fijaos aquí, así de grande. No hay duda ninguna, este fue el doji de ayer, un doji alcista, muy estrechito, con lo cual casi un doji estrella, y hoy tiene pinta de que puede hacer algo parecido. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el Nasdaq, que por supuesto ya sabemos que está intratable. Ayer también este doji, voy a quitar el cursor para que nos confunda, ahí está. Ayer también un doji mucho más cortito, con un movimiento mucho más corto, pero también de indecisión, y hoy justamente ya veis que sigue al alza, por el contrario que el resto de mercados. En este caso se está apreciando un 0,30-0,31% en este momento, así es que bueno, vamos a ir directamente a nuestro consultorio de Wall Street, manita derecha en ese 609075552, donde vamos a recibir todas vuestras consultas. Y que queréis enviarnos una videoconsulta, que sí, que se puede, que nos podéis mandar una videoconsulta y nos podéis pedir lo que queráis.